Estamos integrando a Bolivia con las informaciones. Establecemos comunicación directa con el analista político Luis Eduardo Sigles, a quien le agradecemos su gentileza por acceder a esta entrevista con Fedecomín La Paz Radio. Señor Sigles, bienvenido. El país lo escucha por Fedecomín La Paz. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar en contacto con esta emisora y con todos ustedes, amigos. Muy buenos días. Muy bien, señor Sigles, la actual situación política del país, de por medio pedidos de elección de parte de la militancia del movimiento al socialismo, de por medio hechos de corrupción en el actual gobierno en transición por el tema de los respiradores. ¿Cómo se analiza toda esta situación? Bueno, sin duda alguna, yo creo que en el pasado tuvimos momentos muy complicados en nuestra historia, de todo tipo, pero nunca tuvimos un momento con este ingrediente que es la pandemia, la enfermedad, el virus, el miedo que crea, y esto se superpone a los problemas políticos. Brinda un cuadro excepcionalmente difícil y un desafío especialmente grande para todos los actores políticos, no solo para los del gobierno. Los del gobierno un poco se entramparon al declarar la candidatura de la señora Áñez. En ese momento cometieron un error garrafal que les impide pues actuar con imparcialidad, les impide decir que las acciones que toman, las toman porque es por el bien del país, porque todo el mundo les va a decir, toman esta acción porque están haciendo campaña. Y en cierta medida es verdad. Entonces, ese es un problema central. Y en segundo lugar, en el caso del movimiento al socialismo, si es que es verdad que se alienta a desobedecer la cuarentena, que se alienta a salir a la calle, bueno, es realmente una actitud criminal, ¿no es cierto? Porque esto significa que se está exponiendo a su propia gente a que se contagie y después se muera. Y si le adicionamos el hecho de que en el caso, como usted señalaba, en Caranavi, han votado los médicos o no han vuelto los médicos ya, pero sabemos de que esto existe. O sea, aquí no se puede decir de que esta enfermedad no existe, que es un invento de los gringos, bla, bla, bla. Todos ya vamos conociendo gente que se ha contagiado y que va muriendo. Entonces, esto tiene que ser asumido con responsabilidad por todas las partes, tanto por el gobierno como por el movimiento al socialismo. El gobierno es pues el responsable del manejo de la cosa pública, maneja los recursos de todos, es la autoridad, no es comparable con los otros partidos de la oposición, que obviamente están más en campaña electoral, pero no tienen nada más que hacer, no son el gobierno. Entonces pueden hacer campaña electoral, pero el que no puede hacer campaña electoral es el gobierno. No es ético que lo haga, porque el gobierno tiene que estar en el afán de gobernar, en el afán de atender esta emergencia. Y sobre el caso de corrupción, lamentable, muy triste, también más triste que otros casos de corrupción, porque en otros casos, digamos, robar está muy mal y no deberíamos nunca decir roba pero se roba poco, no sé qué, no. Robar está mal, pero ya robar en pandemia ya es mucho más grave, ¿no es cierto? Y si esto fuera una circunstancia, por ejemplo, en una situación de guerra militar, a los que hubiesen robado las balas del ejército que está combatiendo a nuestro favor, entonces lo hubieran fusilado, ¿no es cierto? Porque esa es la magnitud de este tema. Y bueno, no basta con que el gobierno nos diga que va a perseguir, caiga quien caiga, que tampoco tan caiga quien caiga, porque el doctor Mostajo, a ese no le pasa nada. No basta con eso, porque los respiradores se siguen necesitando, independientemente del hecho de corrupción. Se siguen necesitando, digamos, los respiradores para la gente, sobre todo en el Beni. Parece que aquí en la altura tenemos una especie de bendición, que es el efecto de los rayos ultravioleta, que no elimina las posibilidades de contagio, pero sí las reduce. Por eso aparentemente habría menos casos. Pero en el Oriente la situación es grave y se necesitan los respiradores, ¿no? Se necesitan sí o sí. El hecho de que pongan una persona en la cárcel no soluciona el problema de los respiradores. Esto es muy complejo, muy difícil, y es por eso que hemos propuesto de que, digamos, se tomen iniciativas drásticas y radicales y imaginativas para encontrar soluciones. Ahora, don Luis Eduardo Siles, de por medio también existe un empantanamiento de administrar bien los recursos del Estado y el tema de los donativos y todo aquello de la cooperación internacional por esta emergencia sanitaria. Los 2/3 del movimiento al socialismo en la Cámara de Senadores y Diputados
frente al Ejecutivo al mando de los demócratas y la señora Yanine Áñez, enfrascados en constantes peleas, dimetes y diretes entre ambos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, generando cortinas de humo y en detrimento de la población civil en su conjunto, que ya está carente de recursos, don Luis Eduardo Siles, a nivel nacional, y de por medio, en el tema económico, una actual desaceleración económica rumbo a un descalabro económico. ¿Cómo se analiza toda esa situación, don Luis Eduardo Siles? Bueno, yo creo que como usted lo señala, aquí hay una polarización entre dos fuerzas que se echan lodo recíprocamente, que tienen un interés electoral y que se están anulando mutuamente y de paso están, digamos, poniendo en riesgo a mucha gente, más de lo que ya está en riesgo la economía del país, poniendo en riesgo la salud, en fin. Y yo creo que, por un lado, el gobierno con una legitimidad electoral del 4%, es decir, nada, o muy poco, digamos, debería pues abrirse, ¿no es cierto? Porque si yo tengo el 4% de respaldo popular y me ha tocado por una especie de carambolazo el gobierno, es un carambolazo constitucional, legal, y que el pueblo lo quería en noviembre de 2019. Pero si yo estoy en esa situación, me corresponde pues abrirme, hablar, dialogar, escuchar a los otros. Y por otro lado, si yo soy el movimiento al socialismo y veo que me han sacado del gobierno por un levantamiento popular, porque la gente ya estaba cansada de 14 años de corrupción, de puesta en escena, de shows, entonces también tengo que ser un poco más humilde y tratar de encontrar soluciones con el país en mente. Entonces, yo creo que esta polarización es neutralizante, es esterilizante, hace que los dos lados queden mal y el país sigue en problemas. Y yo creo que hay una falsa ilusión de que hay una paz social, porque claro, la gente no es loca, ¿no? Aunque sean del movimiento socialismo o que sean de otro partido, la gente no va a salir a contagiarse en una marcha, porque sabe que si sale a la marcha está corriendo un gran riesgo. Entonces, da la ilusión, digamos, de que esto se puede manejar, pero no hay que jalar la pita mucho por parte del gobierno, porque se puede cortar. Y eso no sería buena idea para nadie. Y yo personalmente critico a veces ácidamente al gobierno, pero creo que por el momento el gobierno, bueno, tiene que manejar este tema y ya veremos cuánto las elecciones. Las elecciones solo se pueden hacer cuando, digamos, las autoridades sanitarias, la realidad sanitaria diga, ya es razonable hacer las elecciones. Pero sabemos que los casos que hay en Bolivia siguen aumentando y no hemos llegado al nivel máximo. Si llegamos al nivel máximo y empiezan a bajar los casos, entonces ya podemos decir, si siguen bajando, entonces a esta fecha más o menos es razonable hacer elecciones. O sea que para hacer las elecciones no es la opinión del señor Vallivian, del Tribunal Electoral, no es la opinión de los candidatos, no es la opinión del señor Arce, no es la opinión de la Presidenta, es la opinión de las autoridades sanitarias, de la realidad en salud, la que tiene que definir la fecha de las elecciones. Y aquí también, y un extremo ni el otro. Ahorita elecciones es una posición irracional, peligrosa y hasta, digamos, contradictoria con los intereses de la gente, porque ahorita elecciones le estamos pidiendo a la gente que no salga a la calle, le vamos a pedir que vaya a votar o contagiar. Entonces no es una buena idea. Y algunas otras voces que parece que hubieran, que no lo dicen abiertamente, pero quieren que nunca haya elecciones, o sea, hasta que aquí se postergue hasta el año 5000. Ninguna de las dos posturas es buena, y ninguna posición radical en este momento es bueno, ¿no? Porque realmente todos tenemos un poco el contagio al filo de la navaja y que se agrave en la situación como ya se ha dado en Trinidad, es algo que no queremos que ocurra en Santa Cruz, por ejemplo, y mucho menos queremos que ocurra en ninguna de las 9 capitales de departamento, ni en ningún lado, pero hemos visto que esto se da hasta en lugares muy pequeños, ¿no? Como la localidad de Eucaliptos en el altiplano, hizo un foco porque simplemente no hicieron caso de las previsiones que tenían que tomar. Lo mismo cuando vemos de que en Trinidad, al principio, en Riberalta, en el Beni, hubo marchas al principio de la cuarentena diciendo, no, esto es un invento, marcharemos en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Ahí está el resultado. Entonces,
Aquí todos tienen que hablar, todos tienen que escucharse, todos se tienen que respetar y tenemos que, por una vez en nuestra historia, digamos, tratar, hacer el esfuerzo de encaminar un proyecto de unidad, en el sentido que primero está la vida de todos nosotros y después la economía de todos nosotros y no, digamos, las posiciones políticas. Entonces, el movimiento al socialismo en noviembre de 2019 no es que ha salido porque, digamos, aquí todo el mundo estaba contento con su gestión, con su reelección, con sus casos de corrupción. Ha salido porque ya la mayoría de los bolivianos se han hartado de que se viole la ley, de que se haya un referéndum, y igual nos sentamos en el referéndum, que hayan casos de corrupción, nos investiguen, que se diga caiga quien caiga, pero eso para algunos, para los otros no. Entonces, está claro que este gobierno no puede reproducir esa lógica.